era el piso. Bueno, y hablando de la explosión de aumentos, nos metemos de lleno con la economía doméstica. ¿Qué va a pasar finalmente con la Secretaría de Comercio Interior y también con la de Comercio Exterior, por supuesto? Pero ¿qué va a pasar con el control de precios, con el congelamiento de precios? Bueno, de esto hablaba Diana Mondino esta mañana. Las funciones, hay algunas que no son necesarias. Esto de los precios máximos, de los precios cuidados, de los controles, todo eso tiene que desaparecer. Diana, en este momento... Déjame terminar. No. Vamos a tratar de absorberla y que sea para fomentar exportaciones. Pero sin controles. No, sin controles no. Hay controles que son indispensables y necesarios. Déjame que ponga un ejemplo que tal vez sea aburrido. El semáforo en rojo lo tenemos que cumplir todos y hay que... sí, el semáforo en rojo lo tenemos que cumplir todos y hay que controlar que se cumpla. Lo que no tiene que haber es el control de precios, que te digan, vos tenés que vender a 10 pesos, el de al lado a 12 y el otro todavía no puede subir. Eso es lo que tiene que desaparecer. Sí, sabemos que el control de precios nunca funcionó en Argentina tampoco. Eso es lo que tiene que desaparecer. No el control de sanidad, de higiene, de inocuidad, de todo eso. Precios máximos es lo que tiene que desaparecer. Bueno, allí daba muchas definiciones, ¿eh? En el día de hoy, Diana Mondino. La gran pregunta es, bueno, si el control de precios que conocemos hasta ahora no va a funcionar más, esto se hará de un día para el otro. ¿Qué va a pasar con esa escalada de precios? Bueno, vamos a hablar con María Castiglione, economista. María, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, a ver, Diana Mondino confirmó algo que era de esperar, ¿no? Uno esperaría que de un gobierno libertario la respuesta sea no van a existir controles de precios como los que conocemos hasta ahora. La pregunta, María, es ¿qué va a pasar si todos los precios se sinceran en la economía argentina? Bueno, lo primero que te diría es, coincido en que no sirven para nada, de hecho no han servido para casi nada en estos 4 años, porque la inflación se ha acelerado notablemente y lo que sí generó fue enormes distorsiones. Por ejemplo, en alimentos, los que estaban en precios justos versus los que no estaban, tenemos brechas que hoy a veces son 3-1, ¿no? Lo que marcan que es una distorsión insostenible en el tiempo y que esos productos hoy están produciendo por abajo de los costos, pero que además generan incentivos negativos, ¿no? A tratar de evadir esos controles, costos burocráticos que a la larga no solucionan nada o dejan afuera a algunos productores que no llegan a esos precios. Entonces, en definitiva, cuando uno ve, y no solo en este periodo, sino en general en la historia de programas de controles de precios, que termina habiendo menos oferentes, menos empresas, y eso no ayuda para nada a que haya menos precios o mejores precios, ¿no? Sino todo lo contrario. Como que empieza a haber un juego perverso, ¿no? En donde mientras dura ese control, tenemos un periodo cortito en donde hay precios que uno los ve como muy buenos desde el lugar del consumidor, pero que obviamente no se pueden sostener y de repente un día se sueltan, porque siempre esto en algún momento ocurre, y probablemente si hubiera ganado Massa también hubiera pasado esto. De hecho, todavía sigue gobernando Alberto Fernández y Massa es el ministro de Economía y está pasando. Muchos de los acuerdos estaban con fecha de vencimiento 19 de noviembre y lo que veíamos era escasez, faltantes de productos. Sí. Así que lo primero es, no funcionan los controles de precios, ese tipo de regulaciones no ayudan para nada. Por otro lado, la Secretaría de Comercio Interior en teoría buscaba trabajar en que hubiera defensa de la competencia, que hubiera más oferentes y eso se desvirtuó por completo. De hecho, hay direcciones de defensa de la competencia y eso es en realidad lo que debería focalizarse, es decir, que no hayan posiciones monopólicas, etcétera, para que justamente puedan haber más actores. Y en definitiva, parece que Diana Mondino está planteando esto, ¿no? No va a existir más todo un esfuerzo del Estado que para las empresas también es más costo, tener que estar con planillas de costos, planillas de tipo de qué precios podrían, en un contexto de alta inflación. Y yo diría, separaría esta decisión, de lo que está ocurriendo hoy con los precios. Lo que está ocurriendo hoy con los precios, de vuelta, iba a pasar de cualquier manera porque refleja que terminó ese corsé que se había puesto con el mero hecho de llegar a las elecciones acotando la inflación. No tuvo mucho éxito de todas maneras el gobierno en esto, pero acotando la inflación. María, yo te escuchaba y pensaba, entre tantas cosas, esta idea de ser con shock, no con gradualismo en algunos aspectos. ¿Vos creés que implica en el shock, porque habrá gradualismo en la unificación cambiaria, eventualmente?
Habrá mucho gradualismo eventualmente en la dolarización y en el cierre del Banco Central, que sería el objetivo final, y veremos si de segunda o tercera generación y algún día se cumple. Ahora, en el shock, ¿vos imaginás que la Secretaría de Comercio Interior se licúe, que no haya más contralor ni listado de precios y que todo sea administrado por aduana y por AFIP, como era previo a los controles de precios o a la intervención más importante que tuvo bajo el cobijo de Guillermo Moreno en época de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, la verdad es que no tengo el detalle de lo que piensan hacer, pero me da la sensación de que esto sí va a salir y creo que el gobierno va a intentar que haya justamente más jugadores para que apunten por ese lado. Y sobre todo creo hoy lo más relevante en la expectativa de precios es que el gobierno presente un programa de shock en lo fiscal, que es ahí donde está el kit de la cuestión. Es decir, cuando uno dice voy a trabajar para bajar la inflación, lo que hay que hacer es mostrar que se está atacando realmente la causa, ¿no? Que es el déficit fiscal. Es decir, el gobierno en eso, y Milei ya el 19 de noviembre a la noche, cuando digamos, cuando se conocieron los resultados, dijo en su discurso algo muy fuerte, que fue no solo que iba a ir equilibrio fiscal, lo que se llama primario, es decir, antes del pago de intereses, sino que iba a ir equilibrio financiero, es decir, que los gastos tienen que acomodarse a lo que el gobierno logra recaudar. Esto implica que tiene que gastar no solo en bienes, en servicios, jubilaciones, sino también que le tienen que alcanzar para los intereses de la deuda. Esto es sumamente fuerte y me parece que es la clave. Si cuando presente Milei su programa de ajuste, digamos, de lo que es el gasto público, se logra aprobar y todos los programas, y esto tiene un buen efecto, que ya empezó a tener buena repercusión en los mercados, esto va a ayudar también, porque si esto ayuda a que los tipos de cambio se contengan, a que haya una expectativa efectivamente de que el Banco Central no va a tener que emitir más. Todo esto colabora en que el proceso de ordenamiento sea mucho más suave. Obviamente esto no va a evitar que haya alta inflación los primeros meses, pero va a acotar el efecto. Y en ese sentido, si el tipo de cambio no se dispara, si se empieza a abrir el cepo de a poco, también es cierto que las empresas saben que va a haber competencia de importaciones tarde o temprano, Claro. y que en definitiva lo van a tener que hacer es focalizarse en ver de qué manera son más eficientes. Obviamente hay una pata que es la tributaria, que es inevitable, que hay altos impuestos en Argentina, pero también es cierto que si el Estado deja de estar, digamos, hay que contabilizar en los costos, y esto es algo muy difícil a veces, todo el tiempo y lo que lleva la burocracia de la oficina para obtener la CIRA, para poder importar, la planilla de costos con la Secretaría de Comercio, el fijar digo, precios María, cada X mes. ¿Sí? perdón, no, te digo que hablando con varios empresarios me consta que tienen directamente ya departamentos ocupados de eso en las empresas. Exacto. Son Y muchos todo años eso, de esa burocracia sí, en Argentina. Sí, las IRAs todo eso se desaparecerían. traslada a precios. Sí, sí. Claro, todo eso se termina trasladando a precios, lo Claro. paga el consumidor al final del día. Entonces digo, parece que el esfuerzo va a tener que ser muy grande, que es un cambio muy fuerte en el esquema de funcionamiento y es algo que ocurre en los demás países. Debemos es ir a una mayor normalidad. Creo que el desafío es enorme, pero me parece que en ese sentido el gradualismo en este aspecto no funciona. ¿Cómo hacemos para controlar un poco y no del todo? Digamos, me parece que el concepto es el que está cambiando y creo que lo viene anunciando hace mucho tiempo. Digo, lo único, yo digo, lo positivo en este contexto es que Milei lo vino anunciando claramente lo que quería hacer, la mirada que él tenía sobre las cosas y de hecho lo dijo el día que fue electo, con lo cual la gente votó de alguna manera eso, aunque después cuando hay que pagar los costos cueste y va a ser Claro. difícil, me parece que es una oportunidad que va a ser una ventana al inicio con el respaldo de lo que fue los votos en el balotaje, y después va a ser mucho más difícil de implementar. Entonces me parece que en ese sentido, dada la gravedad de la situación y además la inercia inflacionaria, hoy cuando mira las expectativas de inflación, la gente no creía que la inflación fuera a bajar. Creo que acá está el gran desafío que tiene Milei cuando asuma, es presentar un programa que genere realmente credibilidad, que esto pueda ayudar también a que estos mecanismos de indexación que están ya tan instalados se empiecen a acotar. Obviamente va a haber un sacudón al principio, pero que eso no dure tanto en el tiempo, ¿no? Para que ayude en este proceso y que los consumidores justamente puedan
afrontar esto sin pensar que esto es una cadena que no va a terminar nunca de aumentos, ¿no? O sea, en principio vamos a tener lo que hasta el punto que convalide el propio consumidor, eso va a ser al principio, por lo menos hasta que se estabilice todo. Eso si hablamos de precios, como puede ser, no sé, de alimentos o también perfumería, limpieza y otros ámbitos. Pero también, por otro lado, tenemos aquellos que son como monopolios naturales, en donde sí van a seguir los controles, ¿no? Sí, obviamente, acá lo que pasa es que la pregunta es quién hace los controles. Lo planteó de alguna manera indirectamente Diana Mondino cuando le hablan de, por ejemplo, controles de salubridad u otro tipo de... Cada mercado tiene un determinado Claro. control, desde la calidad del producto hasta cuestiones sanitarias u otras, obviamente. Y con monopolios naturales no hay tantos, y en ese sentido, obviamente, que sí hay un tipo de regulación, pero no pasa por la Secretaría de Comercio Interior, que más bien fue el instrumento. El gobierno generaba las condiciones para la inflación, inyectando la economía de pesos, y después pretendía quitar la presión poniendo precios máximos, controles a la importación, controles de precios, amenazas con no acceder al dólar de importación que está artificialmente bajo, y una cantidad de medidas que lo que hacen es, a la larga, generar enormes distorsiones, trabar la economía y generar costos que al final se fueron trasladando, porque por ejemplo, este dólar de importación a 3,60 con algún impuesto que se le agregó ahora, como acceden tan poquito, finalmente el dólar informal o el financiero se fue trasladando a los productores, ¿no? Al final no fue útil, o fue útil solo al principio. Parece que se ha desvirtuado de tal manera que al final del día muchos precios hoy ya están a niveles altísimos, y de hecho cuando uno habla de alimentos también. Y después, si los precios se disparan demasiado, bueno, los productos que no son totalmente indispensables terminarán ajustando porque los consumidores, como vos bien decías, Eleonora, no lo convalidan, ¿no? En un contexto de una economía que no crece hace mucho tiempo ya, y sobre todo en el último año, obviamente que hay un límite, eso se lo va a marcar el mercado justamente a las empresas. Hoy no está operando el mercado porque hay tal desquicio de precios que es muy difícil, ¿no? Sí. María, enorme abrazo, como siempre, un placer. Muchas gracias, igualmente. Un Hasta la beso. próxima. Hasta luego. Está pensando en el medio a quien le pega, ¿no? Porque Y sí. hasta que vos estabilizás un precio, ahí tenés 2, 3 meses con productos que vos no accedes. El pan está en 1.200 a 1.600 pesos el kilo, dependiendo de la geografía del país. Las carnes se están aumentando hasta el 20% inclusive. El pollo arriba de 25% de aumento. Ayer en la verdulería, uvas verdes, importadas. ¿Cuántas ¿no? las viste? Brasileñas, importadas. El kilo, que vienen ya en una bolsita de plástico, Sí, sí. 8.000 pesos. 8. Enfrente de la radio, 8.000 O pesos. sea que yo vi las frutillas 3.400, me pareció caro. Bueno, no, porque las frutillas son de acá. Las uvas son importadas. Ese es el tema. Lo que bien, yo no puedo creer que alguien compre un kilo de uvas 8.000 pesos. Sí. Que perdiste referencia. Ya no porque- sabes qué es caro o barato. Exactamente. Bueno, Massa a todo esto habló por primera vez tras la derrota